Hola chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con la clase. Estábamos en el tema de infecciones por sistemas, así que vamos a revisar lo que es endocarditis bacteriana. En este tema vamos a ir recordando entonces que de las porciones afectadas, justamente vemos que hay entidades que van a seleccionar miocardio, pericardio, pero toda esta lámina específica, ¿no? Que es el borde interno, endocardio, ¿no? Va a ser comprometida y en base a eso vamos a ver la clínica que pueda manifestarse. Clásicamente, la endocarditis ha sido clasificada como de válvula nativa o de válvula protésica, y cuando clasifican protésica es menos de 2 meses, la llamada temprana, y protésica más de 2 meses o tardía. En base a esto, las preguntas siempre han estado direccionadas a decir cuál es el agente microbiológico que está involucrado en cada una de ellas. Si ustedes ven revisiones antiguas o bancos antiguos, la pregunta estaba enfocada principalmente en nativa Staph aureus, y en protésica por ahí marcaban Staph epidermidis. En subaguda, que es otra entidad, también te marcan, por ejemplo, los estreptococos. Pero para nosotros hoy en día, por lo menos para nativa, válvula protésica temprana, menos de 2 meses, y protésica más de 2 meses, vamos a marcar Staphylococcus aureus. Esto es epidemiológicamente en el cambio que ha habido, así que recordar esto. Entonces, desglosando en válvula nativa, a la cabeza de los gérmenes, el Staph aureus, seguido del Streptococcus viridans, Enterococcus. Recuerden que tiene gran capacidad Enterococcus para adherirse a las válvulas cardíacas. Y también los gérmenes HASEX, ¿cierto? Estos HASEX son un grupo de microorganismos que agrupados, pues, en general, todos en conjunto, pueden tener algo de rendimiento en los hemocultivos. Y hay un porcentaje, digamos, en válvula nativa hasta el 10% que pueden tener hemocultivos negativos. Entonces acá podrían encontrar causas de hemocultivos negativos, pueden ser agentes específicos intracelulares, por ejemplo, Coxiella, por ahí Brucella, ¿no? Bartonella, que pueden tener causas de hemocultivos negativos. Y en válvula protésica, menos de 2 meses, está Fauris en la cabeza, luego epidermidis y tercero las enterobacterias, porque recuerden que están rodeando ya un entorno hospitalario. Válvula protésica de más de 2 meses, está Fauris, seguido de Staph epidermidis y Streptococcus viridans, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, uno pues tiene que evaluar cuáles son los factores de riesgo para que veamos un paciente con endocarditis. Entonces, ¿qué nos van a dar como antecedentes principalmente en las preguntas? Uno, fiebre reumática, ¿no? Entonces el paciente, por lo general mujeres, ¿no? Antecedentes, la mayoría de ellas, hasta un 85% afectando válvula mitral. Válvula mitral. Entonces, un antecedente importante para hacer endocarditis sería el hecho de tener fiebre reumática. Otro, el uso de drogas venosas parenterales, aunque no tenemos mucho, pero siempre es preguntado, es un factor de riesgo conocido. Y recuerden ustedes también las válvulas que se van a ir comprometiendo. Entonces, en usuario de drogas venosas, válvula tricúspide. Entonces, recuerden que la pregunta va a ir dirigida como un paciente VIH que usa drogas parenterales y tiene clínica, ¿no? Sobre todo de válvula derecha con fenómeno embólico incluso, ¿ya? Entonces, por ahí va. Otro factor de riesgo que pueden preguntar, por lo general, son las cardiopatías congénitas. Entonces, acá, por lo menos, recordar que hay fisiopatológicamente las que más te van a predisponer son aquellas donde las zonas de turbulencia, ¿no? Donde hay alta turbulencia, ese reflujo de sangre va a ser de una cavidad de alta presión hacia una cavidad de baja presión. Entonces, ¿cuáles son las que por lo general vamos a ver involucradas? C y B, ¿ok? Después coartación de aorta y tetralogía de Fallot. Entonces, en base a eso, son los factores predisponentes. También hoy en día se han incrementado las endocarditis bacterianas a nivel nosocomial, intrahospitalario. Entonces,
muchas de ellas son secundarias a bacteremia. Entonces, la bacteremia, sobre todo por cocos gram positivos, estafilococos, tiene un alto riesgo de que se implante en la válvula cardíaca en su evolución. Entonces, el paciente ingresa por una espondilitis, ¿no? Secundaria a una infección, por ejemplo, en un paciente de neumodiálisis, y como está colonizado por el estafilococo, en su evolución pues puede ir a válvula cardíaca, ¿no? Por la alta ligazón que hemos dicho que tiene. Después hay otra entidad que es el prolapso de válvula mitral, donde también están condicionados justamente a través de la insuficiencia mitral por condiciones anatómicas a tener más chance de endocarditis. Y en este caso, como vemos, el episodio previo de endocarditis, ¿no? En algunos de estas situaciones. Endocarditis previa. Perfecto. Con todas esas condiciones, entonces, ¿cuál es la clínica que uno va a encontrar? Entonces, lo principal es buscarle fiebre a estos pacientes, porque recuerden que la fiebre puede ser persistente. Entonces, si una fiebre es persistente, inclusive más de 2 semanas, ya entraríamos dentro de la categoría de fiebre de origen desconocido, siempre y cuando haya tenido ya más de una semana de estudio hospitalario. Imagínense, entonces, si la fiebre persiste, en su obligación de fiebre de origen desconocido está buscar endocarditis, ¿no? Entonces, cuando persiste, tiene más riesgo también de hacer fenómeno embólico, ¿ya? Entonces, y otra causa de fiebre persistente a pesar de uso de antibióticos podría ser también la presencia de endocarditis. Esto justamente puede condicionar a una entidad de mal pronóstico. Ya, tengan mucho cuidado. Entonces, otra de las características es soplo, pero los soplos se pueden presentar hasta en un 85% de los casos. En muchas ocasiones están las llamadas endocarditis murales, ¿no? En el muro, que no van a facilitar la aparición de estos soplos, porque lo que normalmente se pueden encontrar es el agravamiento propio, ¿no? Al agravamiento de un soplo, por ejemplo, de regurgitación, agravamiento del soplo, o como les dije, puede estar negativo, ausente, sobre todo en válvula derecha o cuando es mural, ¿ya? Entonces, el hecho de que no tenga soplo no te excluye la posibilidad de una endocarditis. Tercero, que aparezca una nueva regurgitación. Ya, este es otro signo que podríamos evidenciar. Y esta nueva regurgitación podría condicionarnos a una insuficiencia cardíaca congestiva. Es decir, esta insuficiencia cardíaca es la principal causa de muerte, ¿no? Entonces, ¿de qué se muere el paciente con endocarditis? De insuficiencia cardíaca. Perfecto, esa ha sido pregunta exacta. Listo. Cuarta, ¿qué más podríamos tener? También te puede dar bloqueo cardíaco. Entonces, sobre todo cuando la válvula aórtica está comprometida, ¿ya? Válvula aórtica. Quinto, vemos las complicaciones periféricas. ¿Qué complicaciones periféricas vamos a evidenciar? Entonces, ustedes se van a buscar y vamos a ir viendo las fotos. Tienen que buscar siempre lesiones en palmas y plantas, ¿no? En la clase pasada habíamos visto algunas de ellas que tenían afectación palmoplantar, pero ahora también van a ver porque tienen justamente estas lesiones que pueden ser fenómenos embólicos, ¿no? Entonces, las lesiones de Janeway se pueden ver así en palmas y también en plantas, ¿ya? Entonces, manifestaciones periféricas, vamos escribiendo, una de ellas sería Janeway, ¿ok? También tenemos en algunos casos nódulos, estos nódulos que pueden incluso doler. Entonces, cuando los nódulos afectan la yema de los dedos, normalmente estas manifestaciones las conocemos como nódulos de Osler. Pero el Osler también puede seleccionarse en pacientes que tienen lupus. Entonces, como vemos esto que también tienen en pacientes con lupus, o en otras endocarditis, por ejemplo, endocarditis marántica, que es en pacientes con cáncer,
no es algo específico de la endocarditis bacteriana, ¿ya? Entonces, también hay nódulos de Osler, por ejemplo, en conococo, pero son raros. Entonces, es una característica. Nódulos en las yemas de los dedos. Muy bien. ¿Qué más tendríamos? Petequias, ¿no? Entonces, petequias a causa de un fenómeno de vasculitis. Entonces, miren ustedes acá, en la gráfica, arriba tienen acá las petequias que se pueden ver. Más allá de eso, también podrían ver a nivel de punta de los dedos hemorragias en astilla, ¿ya? Y también, obviamente, podríamos ver manchas de ROT en la retina, que son justamente una retina pálida y hemorrágica, ¿ya? Entonces, recordando, petequias, podríamos ver manchas de ROT, ¿no? Y también podríamos ver las hemorragias en astilla. Perfecto. Entonces, estas son las manifestaciones que usualmente vemos. ¿Qué signos pueden encontrar aparte en estos pacientes? Podrían encontrar esplenomegalia, ¿ya? Esplenomegalia. ¿Qué otras manifestaciones podrían tener? Artralgias, en endocarditis. Puede evaluarse compromiso neurológico, porque estos pacientes tienen riesgo de hacer aneurismas micóticos, ¿no? Que no es por hongos, es por la misma presencia de la vegetación y los fenómenos embólicos. Entonces, esto es la clínica y para ustedes las preguntas, por lo general debe estar enfocada entre fiebre y soplo, que es lo más frecuente, ¿ya? Entonces, vean las condiciones de riesgo, vean el paciente, en este caso, si es de válvula nativa o válvula protésica, y vean la clínica. Por lo general, hasta acá es lo más rápido para enfocar la pregunta del examen, pero en laboratorio pues les pueden ayudar algunas cosas, el aumento de BCG, no es específico, que se eleve el factor reumatoideo, puede ser positivo, puede darte falsos positivos, incluso de RPR también, o de BDRL, ya falso positivo, y a veces imagenológicamente, más allá de la ecocardio, que va a ser el criterio mayor, nosotros podríamos pedir en algunas circunstancias el PET, tomografía por emisión de positrones, o una gamografía cardíaca, ¿ya? Pero son en circunstancias donde, por ejemplo, ya los otros exámenes, incluso una ecocardio ha sido negativa, pero aún así tengas una alta sospecha de que hay una endocarditis, ¿no? Recuerden que también la ecocardio depende del observador y el manipulador. Entonces, acá viene la pregunta. ¿Cuáles son los criterios para decir que tenemos una endocarditis? Entonces, recuerden ustedes que tenemos los llamados criterios de Duke. ¿Cuáles son los criterios de Duke? Los criterios de Duke son criterios mayores y criterios menores. Entonces, en los criterios mayores tenemos la presencia de hemocultivos positivos. Recuerden, todo paciente que ingresa febril tiene que tomarse al menos un set de hemocultivos. Y la botella de hemocultivos involucra que tú tengas al menos 10 mililitros por frasco de cada hemocultivo. Una vez que obtienes eso, de tomas de brazos distintos, vas a esperar el laboratorio micro. Si es que en el laboratorio te reportan microorganismos típicos, consistentes, con 2 muestras separadas, ¿no? Efectivamente es un criterio mayor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si en el perfil te crece un Staphylococcus aureus, que es dentro de los que habíamos mencionado, los más comunes, y te sale nuevamente ese estáfilo, ¿no? Persistente en esa muestra separada, sería un criterio mayor, tal cual dice el criterio, ¿no? O cultivos persistentemente positivos. Por ejemplo, ¿qué pasa si ese microorganismo no está involucrado dentro de estas listas? Imagínense, por ejemplo, que sea no sé, una E. coli, por ejemplo, ¿no? Pero te sigue saliendo la E. coli en 2 muestras repetidas, el paciente sigue febril, tienes la clínica, tienes fenómeno embólico por ahí, sospechas de una endocarditis, pero no cumplía el criterio clásico porque no era ni estáfilo, no era ni estáfilo, no era ni enterococo, no era ni estreptococo. Entonces, por ahí podría ser cultivos persistentemente positivos. Y en el caso de Coxiella, por lo general, como les dije, es de difícil crecimiento, pero también los ponen como un solo hemocultivo positivo para Klebsiella, ¿no? Entonces, esos eran los criterios mayores. Los criterios menores son la evidencia de compromiso del endocardio. Es decir, se ha hecho una ecocardiografía, ¿no? Ecocardiografía transtorácica, por lo general de primera línea, y encontramos la presencia de una vegetación. Podrías tener una vegetación, podrías tener
un absceso, una nueva dehiscencia o una nueva regurgitación. Entonces, estos son los hallazgos que pueden corroborar digamos, el criterio mayor de Duke para endocarditis bacteriana. Entonces, este es el criterio mayor. Los criterios menores, vean ustedes, tienen la A de antecedentes, si está predisposición, si usa drogas endovenosas, cardiópata, si tiene fenómenos embólicos, ya ustedes han visto, ya saben cuáles son. Puede haber hemorragia intracerebral, Janeway, infarto pulmonar, criterio inmunológico. A veces el paciente viene con glomerulonefritis. Puede haber consumo de complemento, puede haber Osler, Roth, factor reumatoide positivo. La fiebre, que es más de 38, usualmente es un criterio menor. Y los criterios menores también son los cultivos positivos que no cumplen criterio menor. Es decir, un solo hemocultivo aislado con un germen distinto, no típico, o que tenga una evidencia serológica. Habíamos dicho que hay algunas que, por ejemplo, Coxiella, Bartonella, Brucella, podrían tener serología positiva, sean compatibles toda la clínica con una endocarditis, pero no tenemos ni hallazgos en hemocultivos por el difícil crecimiento, ¿no? Entonces también este es un criterio sugestivo. En conclusión, para nosotros decir que estamos frente a una endocarditis, requerimos 2 criterios mayores o 1 mayor más 3 menores o los 5 menores. En conclusión, estos son los criterios de Duke. Mucho cuidado porque si la ecocardiografía transtorácica es negativa, ustedes podrían sugerir que le hagan una ecocardiografía transesofágica, sobre todo cuando la sospecha clínica es muy alta, ¿ya? Entonces, sobre todo una ecocardio transesofágica cuando el paciente es portador de válvula protésica, ¿no? Entonces, en esas circunstancias sería de mucho más rendimiento. Perfecto. Entonces, una vez que ustedes ya han identificado esto, podrían decidir muy bien cuál va a ser nuestro tratamiento. Entonces, mi tratamiento, recuerden que tienen que ver cuál es el fármaco que llega principalmente a toda esta válvula del endocardio que hemos mencionado, que es la que está acá. Entonces, recordar que hay algunos que tienen buena llegada. De todos los que hemos mencionado, vancomicina es el que mejor va a llegar a esta vegetación, a la válvula que está ahí afectada. ¿Ya? Banco en la que mejor pueda llegar también a vegetaciones, porque también tiene cobertura contra Staph, que es el microorganismo principalmente involucrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para cobertura empírica es cuando los hemocultivos están corriendo, mi sospecha es alta, para válvula nativa tendría que cubrirlo con Ceftriaxona más vancomicina. No Ceftriaxona cubriendo los estreptococos por ahí, y vancomicina cubriendo los estafilococos. En válvula protésica, terapia triple empírica, banco con genta con rifampicina, ¿ya? Nunca rifampicina, monoterapia, siempre tiene que ir acompañado de otras drogas. ¿Cuál es el tratamiento cuando ya tenemos los gérmenes dirigidos? Entonces, si a uno le preguntan HASEC, ¿no? Entonces, en el HASEC van a involucrarse varios microorganismos. Entonces, acá tienes a Haemophilus, ¿no? Cardiobacterium, Eikenella, Quinguela, todos ellos. Entonces, ¿cómo se combaten ellos? Con Ceftriaxona. Cuando un enterococo es sensible a penicilinas, lo ideal es darle una combinación porque entre estas drogas hay sinergia entre AMPI y gentamicina, ¿ya? Porque llegan bien a válvula cardíaca cuando están combinadas. Y si es un enterococo resistente a penicilina, la combinación sería de genta con vancomicina, cuidando la función renal, lógicamente. En el caso de Staph aureus meticilino sensible, u oxacilina o cefazolina. Y si es meticilino resistente, emplearíamos vancomicina o daptomicina, ¿ok? Son las opciones que se recomiendan como terapias dirigidas. Ahora, para los escenarios quirúrgicos, ¿cuáles son las principales causas de insuficiencia cardíaca? Por lo general, a nivel hospitalario, están las endocarditis bacterianas. Y justamente si el paciente tiene una clínica de insuficiencia cardíaca, ¿no? Es decir, hay ruptura,
el paciente tiene una disfunción de válvula, ¿no? Comprometiendo, en este caso, el estado hemodinámico del paciente, tiene que ser sometido a cirugía, ¿no? Entonces, esto muchas veces condiciona que si se retrasa, el paciente puede tener mayor riesgo de fenómenos embólicos. Otro es que la bacteremia sea persistente. Le estás dando antibiótico y habíamos dicho que es un criterio de mal pronóstico el hecho de que la fiebre persista incluso a pesar de los antibióticos dirigidos. Entonces, esto también te da más chance de émbolos. ¿Qué más? La presencia de abscesos en el miocardio, ¿no? Si tienes un absceso en miocardio, tienen que hacerle la cirugía. Y acá, discutible, pero el tamaño de la vegetación, si es que es más de 10 milímetros, por lo general termina requiriendo una cirugía. Hay algunos gérmenes que de por sí tienen la probabilidad de formar biofilms, acúmulo de bacterias, y esto los va a convertir en agentes potencialmente causantes de émbolos también. Entonces, el estafilococo aureus, por lo general, sobre todo cuando es meticilino resistente, puede tener muchos inconvenientes en hacer clearance en sangre periférica cuando uno le está dando el antibiótico. Entonces, si persiste en los hemocultivos periféricos, definitivamente hay que darle un tratamiento. Otro de los que sí o sí tendrían que ir a cirugía, brucela, también en el caso de Coxiella, muchas veces también, y también en hongos, ¿no? Entonces, las endocarditis fúngicas también pueden ser una complicación muy severa que requiera manejo quirúrgico. ¿Cuándo damos profilaxis? Las profilaxis están indicadas sobre todo cuando el paciente ha tenido un episodio previo de endocarditis, cuando el paciente tiene una prótesis valvular y cuando el paciente va a ser sometido a un procedimiento invasivo que involucre perforación de mucosa oral, manipulación de encía, una endodoncia o por ejemplo, regiones dentales periapicales, ¿no? Entonces, si el paciente tiene todas estas condiciones, si ya le dio endocarditis, tiene prótesis, tiene valvulopatías, está trasplantado, tiene que hacerle su profilaxis. ¿Con qué se da? Con amoxicilina 2 gramos 1 hora antes del procedimiento. Y si fuera alérgico, podrían utilizar clindamicina, ¿no? Clindamicina bioral. En conclusión, este es el resumen de endocarditis para que ustedes puedan ver y son los enfoques, por lo menos de todos los criterios que hemos revisado, ¿ya? Muy bien. Sigamos entonces. Ahora vamos a pasar con infecciones de piel y partes blandas. En infecciones de piel y partes blandas, vamos a recordar que principalmente hay algunos agentes que van a estar más involucrados que otros. Los estáfilo y los estreptococos son los que vamos a mencionar principalmente. Entonces, el impétigo, como ustedes ven, foliculitis y forúnculos, estos tres juntos, sobre todo tienen una gran afectación cuando estafilococo aureus está involucrada la cabeza, ¿no? Impétigo, foliculitis y forúnculo. Las paroniquias, infecciones de cutáneas, ¿no? A nivel de dedos también pueden estar involucrándose estafilococo aureus. Cuando hablamos de ectima, estamos viendo comprometidos el estreptococo del grupo A, erisipela también estreptococo del grupo A, y las celulitis pueden partirse, ¿no? Entre ambos, entre estafilococos y estreptococo del grupo A. Escarlatina también con estreptococo del grupo A. Muy bien, entonces, dentro de estas manifestaciones, ya tienen ustedes los agentes que por lo general mencionan, hay dos entidades donde los estafilococos se pueden diferenciar, por ejemplo. Los estafilococos clásicamente les pueden dar las lesiones que tengan flictenas, ¿no? Estas lesiones, cuando aparecen con flictenas, podrían orientarte más un cuadro ya de estafilococo. En cambio, cuando vean la presencia de gas, crépitos, por ahí podrían orientarse un poco más
a estreptococo. Entonces, dentro de las evoluciones de las infecciones más complicadas, se preguntan en las infecciones sistémicas por el shock tóxico estafilocóxico. Es decir, acá podríamos tener un paciente, por ejemplo, acá utilizaban el antecedente de tampones vaginales, ¿no? Clásicamente, traumatismo o quemaduras. Entonces, en un paciente que viene y me dicen tiene fiebre, tiene hipotensión, tiene eritrodermia, una esfacelación, como ven en la imagen, que se está escamando y el paciente tiene progresión, ahora tiene náuseas, vómitos, empieza a hacer distrés respiratorio, tiene trombocitopenia. Todo esto es criterio para decir que definitivamente podemos estar frente a un shock tóxico estafilocócico. Y es porque aparte de ser invasivo, el estafilococo lo que está haciendo es producir un superantígeno, que es el TST1, ¿no? TST1. Este superantígeno va a condicionar a que haga una respuesta exagerada. Entonces, por eso es que estamos viendo las manifestaciones sistémicas. Si a uno, pues obviamente toma los hemocultivos, le sale positivo el estafilococo que está rondeando ahí, para esas circunstancias tendríamos que combinar oxacilina y le pueden agregar clindamicina. Y también la otra combinación podría ser, si es que es un staph meticilino resistente, vancomicina, pero también más clindamicina. Entonces acá la clindamicina tiene algún grado de actividad sobre esta toxina TST1. Por eso es que la damos siempre combinada para shock tóxico estafilocócico. ¿Qué hacemos? Porque estos pacientes usualmente no responden a vasopresores, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, lo que podrían hacer es utilizar inmunoglobulina humana, ¿ya? Inmunoglobulina humana. Entonces, más evidencia puede tener en el estafilococo. Muy bien. En el caso de shock tóxico estreptocócico, ya hemos mencionado que habían otras características que mencionar. Si en el estáfilo era la esfacelación, en el estreptococo, uno clásicamente mira la imagen y le dice, uy, es la bacteria come carne, ¿no? Acá ha habido gas, ha habido otras cosas. Perfecto. Entonces, en los factores de riesgo, ya hemos dicho, uno de ellos era el paciente que, por ejemplo, tiene una erisipela, ¿no? O el paciente que puede tener una fasciitis necrotizante previa, o pacientes, por ejemplo, pediátricos que tienen varicela, también se les puede complicar. O pacientes que están haciendo uso de AINES, por ejemplo, en estos contextos, ¿no? De estas infecciones. Entonces, en general, estos pacientes podrían tener alguna predisposición a hacer un shock tóxico estreptocócico. Entonces acá, aparte de tener el aislamiento del estreptococo en el hemocultivo, los pacientes te van a hacer hipotensión, ¿no? Obviamente, también te van a hacer falla multiorgánica. El paciente va a empezar con náuseas, con vómitos, tiene la incuria renal aguda aquí, tiene falla hepática, tiene síndrome de distrés respiratorio del adulto, también compromiso pulmonar y un rash. Y evidentemente vamos a ver que también hay una eritrodermia, ¿no? Pero en el caso de estos pacientes están muy tóxicos y requieren rápidamente un debridamiento quirúrgico, porque si no hay esa estrategia, el paciente fallece. Entonces, el debridamiento quirúrgico es pilar dentro de el manejo de los shock tóxicos estreptocócicos. Entonces, si a uno le preguntan cómo manejamos antibióticos en shock tóxico estreptocócico, podríamos utilizar penicilina G, principalmente hasta 2.4 millones de unidades, más clindamicina, porque también a similitud de Staphylococcus aureus podría estar involucrándose superantígenos en la fisiopatología. Entonces, estreptococo, clinda también tendría una actividad en este aspecto.
¿ya? Y las dosis declina en ambas circunstancias, en estafilocóxico y en estreptocóxico llegan hasta 900 miligramos endovenosos cada 8 horas. Perfecto. Y la otra opción también es la inmunoglobulina IBIG, inmunoglobulina humana, ¿ya? Usualmente esta inmunoglobulina en ambas circunstancias lo que va a hacerte es neutraliza la actividad de los superantígenos, ¿ya? Neutraliza superantígenos. Ese es el rol que tenemos. Entonces, ya ustedes tienen más o menos las entidades, lo clásico que van a revisar también y ampliar en dermatología, pero las complicaciones más temidas son las que hemos revisado para este curso de infecto. Entonces, acá estamos viendo otras complicaciones que van a ser las fasciitis necrotizantes, ¿no? Entonces, uno cuando habla fasciitis necrotizante tiene que recordar algunos de los factores que pueden predisponerlo. ¿Cuáles son? Para la tipo 1, diabetes, cirugía de abdomen o una infección perineal. Cuando nos hablan, y ha sido pregunta también, que el paciente llega con un cuadro donde tiene un compromiso evidente en testículos, secreción purulenta, edema que se ha extendido en toda la región del hemiabdomen inferior, hay gas, hay crépitos, ¿no? Posterior a una infección, no lo sé, esto es un Fournier, ¿no? Entonces requiere debridamiento rápido. Entonces, estos Fourniers encajarían dentro de los fasciitis necrotizantes tipo 1. Entonces, si a nosotros nos dicen cuáles son los agentes que pueden estar involucrados en la fasciitis necrotizante, por lo general, en los tipo 1 llegan a ser polimicrobianos, ¿no? Entonces tendríamos acá un bacteroides, peptostreptococos, ¿no? Las E. coli también podrían estar inmiscuidos ahí, ¿ya? En las necrotizantes tipo 1. Periodo de incubación de 1 a 4 días. El comienzo va a ser agudo. Hay dolor moderado intenso o una inflamación marcada. Vamos a ver que empieza como celulitis, puede terminar con necrosis. Hay exudado cero purulento, es maloliente, hay presencia de gas y hay toxicidad moderada. No hay afección muscular, porque si hubiese afección muscular, estamos hablando sobre todo de una mionecrosis. Y las mionecrosis tienen otro componente y otro agente bacteriano que está involucrado, ¿ya? Entonces, acá no han agarrado músculo. Nos vamos a ir viendo en el caso de la gangrena gaseosa o la mionecrosis por Clostridium, que es el tipo usualmente que se da secundaria a un traumatismo local o cirugía. Miren ustedes que igual periodo de incubación corto, comienzo agudo, dolor intenso, marcada inflamación, pero acá sí vienen las ampollas oscuras, amarillo bronce o áreas verduzcas con necrosis, ¿no? Entonces, acá hay exudado cero, sanguinolento, más sangre, también hay gas, pero a diferencia, por el nombre mismo lo dice, mionecrosis clostrídica tiene gran preponderancia por hacer la mionecrosis el compromiso muscular, ¿ya? Entonces, clínicamente, ¿cómo lo diferencian? En la pregunta, miren ustedes en la fascitis tipo 1 necrotizante les han dicho celulitis, necrosis, pero no les están diciendo crépitos. Entonces, acá si a ustedes les ponen ya la palabra con crépitos, piensen en que puede estar habiendo un compromiso muscular. Y sobre todo porque el dolor, miren ustedes acá, el dolor es intenso. En estos grupos es ustedes ven al paciente, parece que la lesión no tuviera mucho compromiso, pero es un dolor muy intenso, es desproporcional, muy intenso, es uno de los más intensos que hay y que pues requiere un tratamiento con debridación rápido, ¿cierto? En el caso de las gangrenas vasculares, por ejemplo, es lo que nosotros vemos en pacientes diabéticos, tienen una insuficiencia vascular periférica, un periodo de incubación un poco más largo, el comienzo es gradual, dolor más o menos, y el cambio de la piel puede ser a variación color oscuro, por lo general no hay exudado, acá sí hay mal olor, gas también hay bastante, y también puede haber necrosis en este caso, ¿no? Entonces, pero
hay diferencias clínicas entre cada una de estas entidades. Pero ya están viendo si es vascular, gangrena vascular, el antecedente de un compromiso, pie diabético, por ejemplo. Si es una mionecrosis, el antecedente de un traumatismo, una cirugía y que tenga bastantes crépitos. Y si es una fascitis necrotizante, tipo 1, por lo general es polimicrobiana y tiene su afectación principal, la que han preguntado es la de Fournier, ¿no? Todo el compromiso, debridamiento rápido. Ven ustedes que no afecta planos profundos como la tipo de mionecrosis. Entonces, por lo general, si hemos visto, acá dicen cuál es la tipo 1, que es la polimicrobiana, entonces en fascitis necrotizante, hay una que es la gangrena por estreptococo, sobre todo el grupo A, que es la tipo 2. ¿Ya? Entonces, en estas circunstancias, donde vemos estos pacientes, por lo generalmente son pacientes diabéticos que vienen con dolor intenso, toxicidad, hay una necrosis, como hemos visto, y el paciente pues tiene la característica de una lesión negro, como si estuviera quemada, ¿no? O manchas grises, mancha gris azulada. Son características que les podrían diferenciar en algo, ¿no? Entonces, ¿dónde afecta más las gangrenas por estreptococo? Miembros inferiores. Perfecto. Estreptococo del grupo A. Estreptococo del grupo A. Perfecto. Entonces, esta es la gangrena por estreptococo. Y usualmente en algunas clasificaciones, en alguna literatura, ustedes van a encontrar también la clasificación de una fasciitis tipo 3, ¿no? La tipo 3, que ya está involucrada por algunos géneros del tipo vibrio o aeromonas, ¿ya? Son dos de los agentes que podrían producirle estas fasciitis del tipo 3. Perfecto. ¿Por qué puse tratamiento todo en conjunto? Porque los tres requieren debridamiento quirúrgico. El antibiótico por sí solo no va a controlar este foco. Y usualmente cuando han tenido traumatismos van a requerir su refuerzo con tétanos, ¿no? Antitetánica, tétano, difteria, pertusis celular, sobre todo para más de 10 años, ya saben, y antibióticos. ¿Cuáles van a ser los antibióticos que podríamos utilizar? Por lo general, cubriendo también anaerobios, podrían ir con ceftriaxona, metronidazol, pero si es un paciente crítico de más amplio, con comorbilidades, podrían requerir sobre todo agentes con capacidad de cobertura antianaeróbica. Muy bien. Como recordaris, en esta lámina les hemos puesto algunas pepas, ¿ya? ¿Cuáles son? Entonces, celulitis por mordedura de perro. Creo que también lo preguntaron en la clase pasada. Pasteurella multósida, el principal agente. No me preocupo mucho. ¿Con qué vamos a tratar la pasteurella? Principalmente con amoxicilina ácido clavulánico. Si el paciente está hospitalizado, podría recibir ampicilina sulbactam, ¿ya? Si, por ejemplo, es un paciente con una sepsis por mordedura de perro, ¿no? Acá hay otro agente que se llama Capnocitofaga canimorsus y sobre todo va a afectar a pacientes que están esplenectomizados, asplénicos funcionales o también a pacientes que son cirróticos, ¿ya? Ojo, ¿eh? Pueden ser cualquiera de los dos. Y capnocitófaga también le vamos a dar tratamiento con amoxiclavulánico de primera línea, ¿ya? Pero si está séptico el paciente, pues pueden no solamente ir a otras líneas, ¿no? Puede ir a recibir piperacilina, meropenem, dependiendo de la condición clínica. Fiebre por mordedura de rata. Recuerden que acá estos pacientes pueden estar infectados por estas dos bacterias, Actinobacillus muris y Spirillum minus, ¿ya? Entonces, por lo general, para Spirillum y para el otro agente estamos dando doxiciclina. Doxiciclina entre 10 a 14 días podría ser suficiente. Pregunta, ¿la fiebre por mordedura de rata requiere vacuna antirrábica? No requiere vacuna antirrábica, ¿ya? No requiere vacuna antirrábica. Perfecto, entonces estas son el resumen de infecciones por sistemas que teníamos que brindar.